¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, gusto enorme, placer saludarlos. Inauguramos el conversatorio ciclo nuevo. Es un placer tener los compañeros. ¿Cómo les va? Pablo, ¿cómo les va? Es un placer estar con ustedes y con cada uno. Mire, con la escenografía que tenemos, todo un armado extraordinario. Aparte vemos que el doctor viene con el mate. Y eso está bueno. Sí, le tocó. Y eso está bueno. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Bien? Muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Sí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Exactamente, para todo el mundo. Yo pensé que éramos una especie en extinción, pero no. No. Aparentemente quedamos algunos. La gente lo ha pedido permanentemente. Sí. ¿Cómo le va, Guille? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, podría ser peor. Bueno, siempre puede ser peor, siempre. Veo que viene. Capaz. Veo que viene más tecnología encima. Un 2026 que lo encuentra renovado. ¿Me lo regaló la empresa? ¿Usted no se lo regaló? No, se ve que no hizo los méritos necesarios. O es que hice los méritos o hay un sentido de despedida. Claro, es el premio final para su labor. No, porque este año pienso aferrarme solamente a datos, porque hay algunas discusiones que se ganan. Pero está aburrido. Se gana, soy aburrido. Si quiere divertirse, cómprese. No, porque es aburrido el tema de los datos, porque también a los datos hay que interpretarlos. ¿Cómo le va, Mariano? Muy bien. Lo esperaba con ansia a la vuelta, muy contento de estar por acá. A la vuelta lo esperaba con ansia, sí. Bueno. Un espacio que me gusta mucho y lo disfruto. Está muy bien. Agradecerle al canal. Se ha hecho un trabajo en tiempo récord para esta nueva casa, ¿no?, que tenemos, inaugurando casa. La verdad que es un placer enorme tenernos. Vamos a estar todos los días. Estamos hace 37 años. ¿En serio? Claro, ahí no sé dónde estaba. Amigo Pablo Hueve, sí, efectivamente. 37, más que una vida, ¿no? Ha pasado gran parte del tiempo por ahí. ¿Era Telediario? Era Telemundo. Claro. 37. Marzo del 89. Mire usted. En este estudio. En este estudio, exactamente. Mire. Y en marzo también. Fíjate. 1 de marzo del 89. Mucha casualidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado, no? Poco. Un poco. Nos vamos a meter de lleno con los temas del día que tienen que ver con el escenario internacional, ¿no? Con esta tregua que ha anunciado el presidente Donald Trump de 5 días en la guerra, la situación del crudo, Irán. ¿Cómo le llaman ahora? ¿Tregua? Tregua. ¿Y antes cómo lo llamaban? En mi pueblo se llama de otra manera. Reculón chancleta. Claro. Más o menos. Pablo, ¿qué le parece? Indudablemente Donald Trump no tenía previsto que Irán reaccionara de la forma en que ha reaccionado, que los países del Golfo le empezaron a pedir en bloque que por favor corte esta situación y que la OTAN le planteara que no estaba dispuesta a participar de una guerra que solamente tenía un solo sentido para los Estados Unidos, que era condicionar a China y eventualmente ayudar a Israel. Digo esto porque en realidad quien sí la tiene clara en esto es Israel. Porque Israel lo dice con todas las letras: quiero descabezar al régimen iraní para que se deje de financiar los movimientos insurreccionales. Y además Netanyahu necesita de la inseguridad y necesita de la guerra para relegitimarse. Ahora, ¿Estados Unidos qué es lo que quiere? ¿Quiere contener la economía? ¿Quiere manejar el Golfo Pérsico? ¿Quiere dejarle de vender petróleo a China? Yo les puedo asegurar a ustedes que después de lo que he visto en Venezuela, Estados Unidos estaría dispuesto a convivir con los ayatolá si estos le garantizan el Golfo, la libre navegabilidad en el Golfo y dejar de venderle petróleo a China. ¿Guille? No, yo no quiero, estando Pablo, desde mi punto de... No, se lo digo sinceramente. Lo que tengo son preguntas, no respuestas. ¿Qué grado de injerencia tiene en esta supuesta calma bélica de Trump durante algunos días los problemas gravísimos internos que tiene? Porque primero, la inestabilidad política en varios frentes. Tiene para el 28 de marzo convocada una marcha que se presume va a ser la marcha más multitudinaria en toda la historia de los Estados Unidos. Así es. Bueno, ¿cuánto de esta decisión tiene que ver con el frente interno más que con la ubicación geopolítica? 3 cosas. La inflación se le está desbocando y esto iba a colaborar con la inflación. Por eso los iraníes no tienen problema en estirar este tema. Segundo, los problemas de seguridad internos. A mi juicio, en una medida con una torpeza supina,
mete al ICE, le comentamos a la teleaudiencia, que es la Policía de Migraciones, a controlar los aeropuertos. Esto va a ser un desastre inclusive para los mismos ciudadanos norteamericanos. Y tercero, militarmente, en 20 días consumió el equivalente a 2 años de misiles Tomahawk. Mariano, el tema del combustible, ¿no? La afectación sin lograr el objetivo militar que buscaba. Exacto, ¿no? Ni hablar. El tema del combustible y el aumento que ha tenido, que ha impactado, entre otros, en la Argentina, es otra de las preocupaciones también de la agenda cotidiana, ¿no? Sí, que por se ha supuesto, colado. es la que está impactando en el bolsillo. Que parece ser que como no te lo anuncian, digamos, parece ser que no está. Sí, hay otra ¿no? Porque metodología, ha cambiado la metodología del gobierno de no anunciar o de no decir te vamos a aumentar la nafta a partir de las 0 horas. Pero sin embargo, desde que comenzó el conflicto, Pablo, hace 20 días. 20 días tenemos el 16% de aumento de nafta. Sí. 16%. Y en Estados Unidos 24%. Lo cual es muchísimo y parece que o no nos hemos dado cuenta o estamos anestesiados cuando vamos al surtidor, digamos. Y hoy algunos analistas ya están especulando con que todavía se podría aumentar, dependiendo de cuándo sea, pero un 5% más, sí, aunque dicen que van a ser de manera paulatina, ¿no? Como si eso fuese, vamos a molestar menos. Lo bueno de estos aumentos es que no se trasladan a precios. Hemos logrado algo en la Argentina que milagro, ¿no? nunca pasaba. Milagro. ¿no? Los aumentos de los combustibles antes siempre tenían un sentido inflacionario. Se ve que usamos la nafta, pero no para mover la economía, no sé para qué la usamos, porque no se trasladan a precios. Eso es un verdadero milagro de la economía. Hoy los lácteos, perdón Pablo, no, por favor. Hoy una empresa láctea que aumentó en un porcentaje interesante ya le marcaba el tema del aumento de combustible. Claro, que es innegable el transporte, claro. Pero es que hoy ámbito financiero ya está hablando de que marzo deja un piso del 3%. De inflación general. Fíjate si tenés la tramita con los precios de la nafta, vamos a ir viendo los valores, ¿no? Allí y la posición que tiene Argentina en el contexto regional, ¿no? ¿Cuánto sale la nafta en la región? En dólares, ¿no? Uruguay con el puesto 1, $1.89, Perú $1.53 y Argentina en el top 3 con $1.34, de los valores más altos del precio de nafta en la región. Después sigue Chile, Brasil, Colombia, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela. La diferencia conceptual respecto a esta estadística es que nosotros tenemos el combustible. Claro. Esa es la cuestión, ¿no? Lo estamos exportando. Efectivamente. Y pagamos el precio que el mundo paga, pudiéndolo pagar en otros niveles por la disponibilidad del recurso. Lo más lógico sería, desde mi punto de vista, ¿no? Es que los argentinos tuviéramos el acceso a nuestra propia riqueza a un precio más accesible, ¿no? Sentido común, ¿no? Lógico. Bueno, lo producís en eso tu casa. haría que bajaran los costos de la vida, se dinamizara la economía, pero como yo no sé nada de esto, tenemos carne y prácticamente no la podemos pagar, tenemos combustible y no lo podemos pagar. Yo no sé si hay un castigo divino hacia los argentinos a este respecto. En Venezuela, Pablo lo puede... Es más barato comprar combustible que agua. Sí, me consta, lo he visto. Porque ellos disponen del combustible. Y un dato del petróleo. Y un dato que en ese gráfico que nos vemos hoy allí en el tercer lugar, desde que antes que comenzara el conflicto, no estábamos en el tercer lugar. No. Es decir, que hemos escalado por encima de otros países el impacto. Hemos aumentado por eso más nos que en miran, otros países en dólares. Nos miran de una manera tan extraña de países de la región, ¿no? ¿Cómo entender una política económica de la Argentina de estas características? Es un negocio espectacular para los exportadores, las refinadoras. No, el Estado también se beneficia porque te cobran unos impuestos. De hecho, buena parte de los impuestos que hemos reclamado, combustible. Bueno, un impuesto que iba a una tasa vial, claro, ¿no? que encarecían hasta el 40% del combustible en algunas regiones, siguen sin tocar. Y el Estado, que ha perdido otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo la del consumo a través del IVA, esa fuente de recaudación lo mantiene y está en alza permanentemente, porque la variación es el combustible es de los consumos que están consolidados. Te puede bajar un poquito, pero nunca va a caer el 30% del consumo de combustible. Claro, significa que está parado. Claro. Exacto, Absolutamente. Tiene una base muy sólida. Con lo cual recauda. Exacto. Transfiere, ¿no? Hay 5 petroleras en la Argentina. Sí. 5 petroleras.
El otro... Que además son las que manejan, una la tiene Bulgeroni, otra la tiene el grupo Techin, Roca, la estatal, una de los holandeses y una de los norteamericanos. Y se terminó la historia. ¿No? El otro dato, que ya los combustibles ya están por encima de los 2.000 pesos, ¿no? Sí, han superado más utilizado, digamos, por ahí creo que la estatal, YPF, estaba ahí muy cerquita. Como soy el único sexagenario de la mesa, puedo decir lo que voy a decir ahora. No. ¿Este es sexagenario también? 60. 60 también cumplió. Sí, es del club. ¿De qué fecha? 24 de enero. 24 de enero. Acuariano acaba de cumplir. Hasta la médula. O sea, Bueno, hace 2 meses. Se está incorporando al grupo. Por 20 días, Claro. soy mayor en esta mesa. Siempre te he respetado. Salvo usted, profesor, los demás son muy chicos, pero yo viví en un tiempo en donde cada vez que había un aumento de combustible había un escándalo. Sí, bueno, lo que decía la anestesia, Guille. Pocas veces, bueno, no sé qué anestesia, yo no estoy anestesiado. No, yo hace pero digo, dos años y medio que vengo diciendo Guille, algunas cosas, no me siento anestesiado. Vas al surtidor, digo, la anestesia masiva, ¿no? Vas al surtidor, nos encontramos con la gente, entrevistas. ¿Qué tema el del humor social? Y en rol de periodista, vas a entrevistar, te dicen, y bueno, ¿qué va a hacer? Y bueno, hay que pagarla. Es una resignación. A mí me parece que no buscan bien las voces, ¿no? Yo las he hecho durante mucho tiempo las encuestas y las encuestas son muy aleatorias, demasiado aleatorias, en el sentido que un sondeo riguroso no es una encuesta de televisión en la calle. No, lo sé. Ni las que hablan a favor y en contra. Ni las que hablan en contra. Lo digo para todo, porque se van a decir, bueno, hay desde una herramienta periodística. Desde la percepción. Sí, es una herramienta periodística. Es la opinión de esas personas, pero de ahí, de un grupo de 3, de 4, traspolarlo a 500, 150.000 o 1,5 millones de personas, bueno, hay una distancia a veces más cercano y a veces y los periodistas tenemos la obligación moral, la honestidad. Bueno, pero lo que Guille, pasa es que dos valores que se han perdido, el de la honestidad y de la moralidad en el periodismo. De decirlo, no decir con dos encuestados, esta es la realidad, son los arrepentidos de Milei. O al contrario, son los que apoyan a Milei. Es un poco más compleja la realidad. Pero mal no le va a Milei, digo. En general, en su apoyo político. Yo esa discusión te la daría. 358-44-14-050. Allí nos escriben si quieren participar, nos whatsappean. Varias encuestas, termina con la venta. Allí nos escriben 358-44-14-050, nos escriben, nos cuentan su historia, desde dónde nos están viendo y también sus opiniones que las vamos a leer aquí. No, simplemente quería mencionar el tema de las encuestas y demás, que me decía Mar, muchas están coincidiendo que es el peor momento de medición del presidente. Sí, del presidente, de Javier Milei. Que en este momento sería el peor momento de la medición, y por abajo del 40% de aceptación. Y hay una cuestión que es, digamos, muy utilizada de los analistas políticos que te dicen, preocupate con el menos del 40%, entre el 40 y el 50 está bien, por arriba del 50 está superado, está sobrado. Como que atravesó esa línea del 40 y dicen, ojo, hay una linita ahí que ya le comienza a hacer ruido. Será Dorni, será Libra, será la economía, digamos, será todo, obviamente, un combo, pero que ya comienza a crujir. Como decía un colega, ¿lo dejamos planteado? Sí, porque es lindo tema. Es lindo. Los títulos. Cayó el riesgo país y subieron los bonos y acciones. Los bonos y acciones suben con fuerza y el riesgo país cae a 600 puntos tras la decisión de Trump de dar una tregua por 5 días en Medio Oriente. Las acciones argentinas trepan hasta el 11% en Wall Street y los títulos mejoran más del 1%. En la plaza local, el Merval acompaña la tendencia internacional y avanza un 3,3% medido en dólares. Argentina aumenta la venta de gas a la India, se dispararon las ventas de gas licuado de petróleo a la India como resultado de la guerra en Medio Oriente y la emergencia de abastecimiento que está afrontando ese país. En solo 3 meses, el país sudamericano despachó 50.000 toneladas de GLP frente a las 22.000 toneladas exportadas a ese destino en todo el año pasado.
Otra multinacional deja de producir en el país. La empresa Baco, dedicada a la producción de herramientas, anunció el cese de la fabricación en su planta de Santo Tomé y pasará a concentrarse exclusivamente en tareas comerciales y logísticas. De esta manera, el sitio continuará en funcionamiento, aunque con perfil distinto al que sostuvo durante años. La medida afectará aproximadamente a 40 colaboradores. Un avión militar se estrelló después de despegar. Una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló con 125 personas a bordo, porque después de despegar en lo profundo de la región amazónica del sur del país. Hasta el momento se registraron 8 muertos, aún sin identificar, mientras que fuentes militares dijeron que 71 pasajeros fueron rescatados con vida. El accidente ocurrió a solo 3 kilómetros de un centro urbano. Un policía salvó a un nene de ser arrollado por un tren. Leí una imagen, fíjense, ese es el momento donde lo salva, ¿no? Al niño de ser arrollado por el tren. El rápido accionar del cabo primero evitó que un tren de cargas con 29 vagones atropellara a un menor de 3 años que se encontraba solo sobre las vías en el barrio Villa Los Galpones. El dramático momento quedó grabado por las cámaras de la formación. El agente corrió y logró rescatarlo a pocos metros de la formación. Bueno, muy bien. El que tiene mucho ruido por estas horas en el gobierno nacional es Manuel Adorni, ¿no? ¿Cómo seguirá este capítulo? ¿No? Esto que yo planteaba, digamos, de la ponderación, de la imagen, digamos, el caso Adorni me parece que le ha pegado en la medular, ¿no? Casta sí, casta no. Haberlo bancado, digamos, el silencio, el arrepentimiento, el deslomado, que dije, que no dije, que la subí, no la subí, me parece que le pegó muy, muy fuerte. ¿Qué hará el gobierno, no? ¿Cómo interpretará un caso que se le complica minuto a minuto, ¿no? Dejarlo correr. ¿Hay alguna fecha de salida también que se manifiesta en off de el jefe de gabinete, Manuel Adorni? ¿Qué mirada tenés, Guille, con esto que ya que es dos cosas. Una historia con un cuento que parece que tiene el mismo final? Siembra odio y cosecharás tempestades. Sí. La reacción respecto de la acción es tan expansiva por el estilo de Adorni, que era absolutamente detestable en su proceder, tanto con poquito, con intermedio y con mucho poder. Con mucho poder se potenciaba porque su voz se potenciaba. Yo no creo que lo afecte al gobierno. No me parece que estas cosas en la Argentina... ¿Puede decir que no, Guille? No, yo no creo que lo afecte en su ponderación electoral. Yo creo que el núcleo duro... creo que deja, primero, dos cuestiones. Una, herido de muerte al discurso que pueda empoderarse a Adorni, que era uno de los mejores comunicadores del gobierno. Sí. Ahora se transformó en un meme. Sí. Él mismo es un meme, no va a poder hablar, salvo con Majul. Sí. Con Majul sí, pero con otros no va a poder hablar, porque ya nadie le va a creer y se transformó en una caricatura de sí mismo. Pero ¿cómo banca el gobierno un tipo que te arrastra? Ahí hay otra interna que nosotros no estamos viendo. Karina sostiene ese proyecto para ponerle dique o freno a Patricia Bullrich. Sí. Ambos están disputando la posibilidad de ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No nos olvidemos que yo no sé si renunció o tomó licencia. Es legislador electo por la capital federal. Sí, señor. No sé si renunció. Ganó las elecciones. Era cabeza de lista. Más allá de ser elegido, fue el ganador. Sí, ganaron las elecciones, exactamente. Con lo cual da la impresión, no sé si renunció. Sí, renunció. Sí, bueno, pero tiene la intención de ser el referente de Karina Milei, del proyecto Karina y de los menes de Lule en la capital federal, y ahí quiere meterse Patricia Bullrich. Tiene muy buena imagen, incluso mejor imagen que la del propio presidente. Yo no coincido, para mí le pega, no en el núcleo duro, ponele, no en ese, digamos, me parece que ese núcleo duro de un lado, del otro, el núcleo duro de cualquier votante, de la izquierda, de la derecha, de cualquier votante está
muy afianzado, tiene que pasar algo que sea catastrófico para que te lo golpee. Pero vos ahí tenés una suma de votos o de ponderación al gobierno de Javier Milei que no son absolutamente rigurosos y fieles a lo que es la política libertaria, que están de acuerdo más, que lo acompañan por alguna cuestión de expectativa, por alguna cuestión de que no quieren que regrese el miedo cuca o lo que vos quieras, que estas situaciones yo creo que le hacen mella, yo creo que sí le hacen mella a esa expectativa, digamos, porque era el discurso medular. Y la persona que lo llevaba adelante, el anticasta, el denunciador serial, el provocador, el canchero, digamos. Todo eso se rompió. Claro. Todo eso se rompió, pero bueno. Claro. Insisto, para mí no. Yo creo que los medios de comunicación que están alineados con un proyecto que se posiciona en la vereda de enfrente de los libertarios, encontraron un elemento de fácil comprensión para la mayoría de la sociedad, explicar que tiene más propiedades que la aloe vera, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil para alguien que era un simple columnista, panelista hace 2 años atrás, y en 2 años tiene una casa un ascenso en Martínez, meteórico, ¿no? Una casa, hoy le descubrieron una casa en Martínez, una casa en un country. Bueno, yo creo que, digamos... se sembró pelo que ustedes lo envidian, ojalá, ¿no? sí, ya arrancó por ese lugar. El día que vengan con pelo sembrado, opinaré. Hicieron la gran Adorni. Y estaba con ganas, vos sabés, pero no lo voy a hacer. No, pero digo, el tema Adorni, y me pego a lo que dice Mariano, claro, no es una circunstancia menor, ¿no? Porque Círculo Rojo del gobierno es el pensamiento medular de Libertad Avanza y es la traición a esos principios. Por eso digo... Yo dije en la previa que soy un hombre nuevo, no voy a discutir con Marconi. Voy a respetar su diferencia. Yo lo que digo es que no creo que alguien decida no votarlo a Milei por Adorni. En todo caso, no lo votará por otras razones, que están más ligadas con las cuestiones económicas, desde mi punto de vista. Lo que se le cayó una pieza de instalación del debate social. Claro, no menor. Porque era muy hábil comunicando. Sí. A mí me parece un ser detestable, Adorni. Pero personalmente... Para la estructura hacía muy bien su tarea. Se armaba la agenda. Para mí golpea más Adorni que Libra. Y creo que es más fácil. Y creo que es mucho más complicado Libra que Adorni. No, y es más interpretable. Es más fácil de explicar. Es más fácil de explicar. Vos ves la foto de Adorni con la mujer antes de entrar al poder y ves la foto de ahora y decís, bueno, es un escándalo, ¿no? Salvo que estén hechas por inteligencia artificial, que es otro problema que hoy tenemos todos. Esa es la imagen famosa, ¿no? Que de todas maneras, el gobierno tiene que agradecer que no hay oposición. Bueno. Porque bienvenido. Si hubiera alguien... Bienvenido al club, Pablo. Que en este momento... Bienvenido al club. Generara... Voy a disentir, profesor, con usted y con Mariano. Pero vos crees que hay alguien en este momento, Guillermo? No, porque la lógica de establecer como criterio que alguien es porque el otro no existe es una lógica muy... Supongan que yo diga barbaridades acá y ustedes no dicen nada y los televidentes digan la culpa de las barbaridades que dice Guillermo es porque los otros no dicen nada. ¿Sería justo? No, pero me parece que... ¿Sería justo? ¿Sería justo? No, sería justo. No, pero no la veo. Bueno, perfecto. La culpa, si yo digo barbaridades... No, pero no la veo trasladable con la realidad. Inicialmente, déjeme cerrar la idea. Si yo digo barbaridades y hago barbaridades, el primer responsable soy yo. Que ese lugar no lo pueda ocupar otro, no quiere decir que mis barbaridades son relativizadas. Pero estamos... A ver, yo... No sé si lo interpreto, Pablo, no soy quien para interpretarlo, pero el punto es que hoy Adorni, Libra, se descascara el gobierno. ¿Quién hay y una utilización política de levantar y de recoger ese guante y ese capital caído? Bueno, ¿quién lo recoge? Eso ha sido un mérito del gobierno. Digo, para mí es un mérito político del gobierno. Pero políticamente es lo que estábamos hablando con Pablo. No sé, es que y además ahora no hay una urgencia con eso. La había a lo mejor hace 6 meses atrás cuando estábamos en el proceso electoral. Las elecciones serán a mitad del próximo año. ¿Quién va a recoger ese guante? Claro, hoy. Hoy no hay. Bueno, hoy hay un gobernador de una provincia de Buenos Aires que ganó él solo una elección legislativa, que es Kicillof, que es revulsivo para muchos que no quieren saber más nada con el peronismo o que el antiperonismo muy fuerte y lo encarna muy bien Milei. Eso también es una realidad. Ahora, me parece que es
endulzar las cagadas que se manda este gobierno, a decir, pero no tiene oposición. ¿Cómo justificarlo? No. Ex ministro de Justicia, Cunio Libarona, habla de este tema y le da un consejo a Manuel. Qué bueno eso, escucharlo. Bien. A todos nos pasa lo mismo. Todos hemos sido inspeccionados y revisados. Yo tuve este grupo de periodistas que me miraba todas las declaraciones, me buscaba por todos lados. Es una manía que tienen, ¿viste? Y en realidad, en mi caso era más complejo porque yo tengo un patrimonio importante y cosas antes antes de asumir, en declaraciones juradas que tienen más de 15 años. Pero estos miran siempre, llama la atención un automóvil, una casa que justificará que está declarada. Si fuese turbia, no la va a poner a nombre de la esposa, ¿viste? O no la va a poner que él es propietario también, porque es bien conjugal. ¿Cómo ve la defensa de Adorni? Porque él no salió a comunicar nada sobre estos bienes que aparecen en las últimas horas. No estoy en tema. Porque por ahí él podría comunicar, es una hipoteca, lo que sea. Yo te digo algo, yo si fuese Manuel no doy tanta explicación. Yo hablé con él en estos días y le dije, basta, no des más explicaciones, vos no tenés que estar defendiéndote de la opinión pública, ¿viste? Así. En su momento y me dio mucho dolor, te digo, porque yo le tengo un cariño tremendo. Bueno, allí está. Claro, ese es el ministro de Justicia que hemos tenido. Claro, no des explicaciones. No dé explicaciones porque él tiene que darle explicaciones por qué se robó pruebas claves en un expediente que investigaba el atentado en la AMIA. Sí. Y estuvo preso por eso. Sí, efectivamente. ¿No? Por eso le molesta al periodismo que investiga y que le le revisa el pasado. El pasado no son solamente los bienes. Y el problema de Adorni, básicamente, no es porque haya acumulado bienes. Yo conozco, ustedes también los conocen, entre nosotros caminan, entre nosotros las ciudades más chicas, funcionarios políticos que hace 10 años entraban con zapatos rotos a la función pública y 10 años después andan en vehículos de alta gama y no se puede justificar. Porque no tienen otros ingresos, no tienen antecedentes de familias que les heredaron recursos. No, entonces vos te das cuenta, no necesitas ser un investigador social para decir, ¿cómo hiciste? Pero estoy hablando de 10 años. A este muchacho el fenómeno lo benefició en 2 años. Bueno, Guille, pero y además él encarnaba el discurso anti hacerse rico con el Estado. ¿no? Que con nosotros se va a terminar. Resulta ser que le sacaron las cosas a quienes lo necesitaban, pero los que están ejerciendo el poder se beneficiaron. Porque también en este contexto hay que hablar de Karina y el 3%. Pero por supuesto. Hay que hablar de Milei y Libra. Hay que hablar de los viajes interminables del presidente a actividades no oficiales, ¿no? Ha estado en una semana en 4 países. Bueno, Kachanowski dijo que usa el avión presidencial como un Uber. Y Kachanowski no es Cuca, ¿no? No, que yo sepa. Y lo que pasa es que es tan evidente. Vamos a hablar del Humilagro. ¿Le suena el Humilagro, no? Sí, creo que usted lo tiene por ahí. Déjeme que el chiste lo haga antes de que escuchemos al dueño del Humilagro, que es tercera generación. Que cumple con la regla, ¿no? La tercera generación es un verdadero termo el dueño del Humilagro. Bien, bueno, el Humilagro, exactamente. Bueno, dice defendiendo despidos, hay una situación bastante crítica allí, y una frase que encendió discusión en redes sociales, ¿no? ¿Preferirías pagar 100 luquitas más un termo? A ver qué decía allí está, mira, fíjate, a partir de nuestra reconversión, los 47 millones de argentinos ahora pueden acceder al mejor termo para mate al mejor precio. Ya no tenés que gastar un precio irrisorio en un termo de calidad. No pierdas el tuyo. Claro, y ahí le hacen una respuesta de un usuario. Dejaste 100 familias sin trabajos. Ese es el tuit. Bueno, ahora sí, habla el dueño de Humilagro. A ver qué dice. Reformas que son una verdadera deuda para con nuestra sociedad desde hace muchísimos años.
Bien, ¿ustedes qué opinan? ¿No? Allí en el tweet, ¿preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar 100.000 pesos de más para conseguir un termo de calidad? Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70, cuando dejamos de soplar las botellas a pulmón y nos automatizamos. Ahora podés tener el mejor termo para mate al mejor costo. Ahora sí, pegamos la nota. Que hoy están importando, el share del negocio, ¿cuánto incide? O sea, ¿es el 50% que están importando de lo que venden o en cantidad de termos, digo yo? Sí, y más o menos estamos en eso, sí. O sea, el 50%... Todo depende, bueno, por ejemplo, el termo de vidrio, que en volumen de unidades sigue siendo mayor que el termo de acero, no en facturación porque es más barato, pero en volumen sigue siendo bastante más que el termo de acero, porque es el termo más barato que hay, es el más liviano, tiene un pico cebador espectacular, mantiene mejor la temperatura que cualquier otro termo de acero. Entonces el mercado acá y en el mundo se sigue vendiendo y está muy fuerte. Bueno, en la parte de afuera de ese termo está hecho como te decía, está hecho localmente, entonces depende cómo lo tomás. Si eso es 100% hecho por nosotros o no, bueno, no, hay una parte que se hace en Argentina, se ensambla por nosotros, tenemos un equipo ahí de armado que también se ocupa de eso, y bueno, tenemos una parte dedicada a eso también. Es Mario Nadler, ¿no? El que habla del dueño de los El padre sí. tenía adoración, vocación por Víctor Hugo y su equipo, ¿no? Era el eterno auspiciante de Víctor Hugo. De hecho, permanentemente. Y apoyó el padre de este muchacho en la expansión que le permitió a este muchacho ahora pararse y decir, che, pero 100 empleados a mí no me importan. Evidentemente hay algunas cosas que pasan de generación en generación que van cambiando la historia, ¿no? El padre apoyó en el 2011 a Cristina Fernández de Kirchner, hizo un spot de apoyo y de la expansión de Luminagro. Tiene todo el derecho el chico a cambiar el proyecto del padre. Lo que también nosotros tenemos el derecho de decir, bueno, si vos tenés 100 tipos laburando para vos, que construyeron tu presente económico y te da lo mismo echarlo o no echarlo, bueno, ahí hay un problema que no es político, no es ideológico, no es económico, no es empresario, es humano. Sí. Efectivamente. Bueno, entonces, ¿cuánto se ha hablado de la deshumanización en esto? Bueno, es un clima de época, ¿no? También. No, yo estoy en esta época y no estoy deshumanizado. Es un clima de algunos que viven en esta época, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene un componente humano. Yo sé que hay muchos empresarios que sufren, padecen las circunstancias que atraviesan sus propios empleados y que les cuesta horrores, no se solazan. Porque si este tipo hubiera dicho, bueno, la verdad que la realidad no me deja, porque lo que hace Luminagro es lo mismo que está haciendo Baco. En vez de producir acá, traen importado porque te conviene. Esa es la verdad. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, en términos económicos, él podrá hacer que sobreviva su propia subsistencia, ¿no? su negocio, a costo de dejar 100 empleados afuera. Ahora, cuando él chicanea, diciendo que, bueno, vos me pagarías 100.000 pesos más el termo. Innecesario. Innecesario, provocador, y además el 100.000 está ligado con los 100, ¿no? Quiere decir que para tener 100 empleados le tiene que poner 1.000 pesos más a cada termo, es lo que tenemos. Bueno, mentira, porque los termos nunca salen a ese precio. Entonces, es una chicana, de un puber provocador, ¿no? Pero iba a decir un incel, pero como no le conozco la historia personal. Pero digo, el discurso de golpear con lo que vos vas a pagar, porque está en eso. Digamos, hoy por hoy con la apertura, decir, ¿por qué pagás el neumático el 40, el 60% más? ¿Por qué pagás una remera? Entonces te pone en un lugar en decir, che, pero yo prefiero pagar menos el neumático. ¿Quién no va a preferir pagar menos un neumático que pagarlo más lo que Sí, pero es desgarrador el mensaje de fondo. Está dejando a 100 tipos, 100 familias fuera del esquema. El punto es, a ver, ¿cuál es el equilibrio que hay que hacer en ese tema? Mirá, porque yo tampoco estoy de acuerdo en cazar en el zoológico como hicieron los industriales en una cuestión que estaba súper cuidada. Vos decís uso y abuso en otros tiempos. Es decir, que se abusaron, no hay duda que se abusaron. Y ahí faltó el control del Estado, decirle, yo te estoy permitiendo esto, pero vos no te me abuses con el precio. Pero lo mismo que el Estado, cuando el Estado intentaba controlar a esa gente... Había crítica por todos lados. Había crítica por todos lados. Bueno, ¿Por qué no nos sacan el pie de encima?
Bueno, ¿Qué está mal, la crítica o el control del Estado? No, la crítica que se le hacía en aquel momento, cuando vos intentabas regular. Cuando vos intentabas regular los uno de los precios. criticadores. Bueno, regular creo que es la palabra. Sigue hablando Nadler, a ver qué dice. Pégalo. Te he escuchado decir 20 veces respecto de... ¿De qué? Escúchame. A mí no. Había un clima absolutamente instalado por los que hoy gobiernan. Sáquenle en el pie de encima a las empresas. Déjenos libertad. Bueno, no regulen precios, decía. Claro, no regulen precios. No, pero yo no regulen precios. Bueno, pero yo no te lo decía, Guillermo. Yo entiendo que había un clima, pero yo no te lo decía. Si te estoy diciendo esto ahora. Lo que yo no coincido. Te voy a dar el beneficio de mi imprecisión histórica para recordar. Lo que no coincido es con aquellos que sí fueron abusivos. Y no hablo de los neumáticos, pero fundamentalmente estoy de acuerdo de alimentos. Tampoco estoy de acuerdo con lo que está bien. Monopolios. Tampoco estoy de acuerdo con lo que dicen livianamente que cazaban en el zoológico. Bueno, a ver. No estoy de acuerdo, porque eso no explica nada. Esas frases hechas son como las metáforas náuticas del ministro de la Cunza, no dice nada. Había empresarios que se abusaban porque tenían una posición dominante. Perfecto. Sí. Bueno, cuando había un gobierno que trataba de hacer que esa posición dominante se dieran, los que hoy se quejan porque los empresarios aumentaban mucho, se quejaban porque el gobierno trataba de hacer que se diversificara la oferta. Y en todos los planos, medios de comunicación, 4 o 5 medios de comunicación concentrados. Vino la ley la ley de comunicación para mejorarlo. ¿Qué hicieron? La hicieron caer con buena parte de la sociedad diciendo, no, el canal Pinguli se va a cerrar, va a desaparecer. No desapareció ninguno. Entonces, es hasta ciertamente, lo que yo digo, no contradictoria, sino patológicamente contradictoria. Yo digo en esto, yo entiendo pedir una cosa el empresario, y después cuando eso se produce se quejan y piden exactamente lo contrario y no se hacen cargo de su pasado. No, pero hay cuestiones que durante distintos gobiernos de un tiempo a esta parte también se permitió un monopolio, fundamentalmente en las alimenticias, Guille, en donde uno se podía observar. Pero cuando había un gobierno que intentaba evitar que ese monopolio se materializase, se frustró eso. Se frustró. Había críticas por todos lados, mayoritariamente en los medios de comunicación. Usted se salva porque en esa época bajaba de Sierra Maestra, pero todo el mundo criticaba eso, que el Estado controlara, que le pusieran límite. Ojalá tuviera el gobierno de derecha que tiene, o el centro derecha, aunque este fin de semana ganaron en las principales ciudades de Francia alcaldes socialistas. Sí. El gobierno de Francia le pone límites a las ganancias de una empresa, ¿se puede nombrar? Sí. Bueno, de Carrefour. Sí. No pueden ganar más del 7% anual. Bueno, pero digo, Carrefour allá no dice nada, ni pío. Claro, acá sí. Acá se queja, y si no se cierra. Bueno, pero digo, son las políticas pendulares, son las políticas... Y hasta roban el club. Sí, de verdad. Las políticas pendulares que tiene la Argentina, y así nos va, ¿no? Sí. Debiera haber políticas a largo plazo que excedan gobiernos. Los empresarios, las pymes no son carmelitas de calza, todos que quieren ganar plata y está bien que sea así. El tema que ha habido estas circunstancias. Sigue hablando el dueño de Lumilagro por el crecimiento. A ver qué es lo que dice. Que nos cuente el dueño de primera mano, digamos, cómo está Lumilagro hoy y qué expectativa tiene para lo que viene. Yo espero yo veo mucho crecimiento en este momento. Tenemos todo un plan de expansión para tener, como te decía, locales propios. Estamos trayendo varias líneas nuevas de productos que antes no teníamos, que desarrollarlas en Argentina iba a ser muy difícil, y acá podemos encontrar socios los cuales tienen patentados productos y ya conseguimos la exclusividad para nosotros de productos que nos gustaron mucho. Vamos a traer heladeras térmicas, alguna parte probablemente fabriquemos de eso también, cafeteros, todo lo que son productos térmicos lo vamos a traer. Eso nos va a ampliar mucho la gama de mercado a la que vamos. Así que yo veo crecimiento, por lo menos en el sector en el que estamos nosotros, y veo mucha recepción también de los argentinos. Es un crecimiento raro el que ve, porque está echando gente. Sí. Hay algo que yo quería decir, ahora se suma al argumento del señor que acabamos de escuchar. El tema de las cubiertas más baratas o de los productos más baratos, los termos más baratos, todo más barato,
La ropa, digo. La ropa más barata. sí. En líneas generales, es ese beneficio que ven mucho. Ese sería el lado luminoso, ¿no? El lado oscuro de eso es que eso se consigue importando cosas, ¿no? Esa importación, que es lo que acabo de decir, bueno, ahora vamos a importar, porque está produciendo con una fábrica en China, mentira, o sea, no hay un solo argentino trabajando en aquella fábrica en China, ¿no? Y los sueldos son de esclavitud. Claro, pero que eso es lo que buscan, ¿no? De hecho lo están consiguiendo, en 2 años lo están consiguiendo. Pero la dinámica de eso... Venía de antes. Los sueldos venían de antes, pero lo están profundizando. Sí. Con Alberto Fernández había trabajadores pobres. Sí, diga Cristina, porque si no lo dice, cierre la de... Con Alberto Fernández conocimos los trabajadores formales pobres, por abajo de la línea de la pobreza. Sí, sí. No, está bien. Tiene razón. Lo que quiero decir es, la dinámica de esa economía es la siguiente. Está la cubierta más barata. El señor que tiene un camión que traslada productos, compra la cubierta más barata, está chocho. Ah, mirá cómo nos aprovechaban de nosotros. Pero bueno, va a tener más... Como echaron a los trabajadores de la fábrica que compraba las cubiertas, esos trabajadores dejan de consumir y no va a llevar la mercadería que tiene que trasladar. Entonces va a tener menos viajes. Tuvo la cubierta más barata, pero va a tener menos viajes para transportar, porque va a haber menos consumo. Y como va a haber más desempleados, va a haber menos consumo, porque además de la cubierta más barata, el termo va a estar más barato y va a haber menos empleo. Entonces va a estar más barato el termo. Pero ese y otros, el que vende termos, no va a tener gente que consuma termo porque no va a tener el trabajo. Entonces la dinámica de la economía es exactamente al contrario de lo que dice este muchacho. Nosotros vemos crecimiento. Sí, y está muy bueno, Guille, porque vos hiciste el recorrido absolutamente a la inversa de las explicaciones que da Caputo y que da Milei con respecto a Tabaja, que dicen, bueno, vos lo pagás más barato, entonces eso lo vas a poner en otro lado y vas a generar más recursos. Es que no existe tal eso. Yo lo estoy haciendo no desde mi experiencia, porque no soy economista, pero me doy cuenta de las cosas. Cualquiera... En la tensión entre vender menos y vender más con un poquito de inflación, yo no sé qué opina el PYME. El pequeño, hoy escuché, por eso te digo, vos le preguntás a una pequeña y mediana empresa, ¿qué preferís? ¿No tener consumo o tener consumo con un poquito de inflación controlada para dinamizar, vender? Para dinamizar. Yo no tengo empresa, soy un simple relator mediocre de la realidad. Están sufriendo las pymes, Guille, lo sabés. Pero por eso digo, a mí me parece que esa lógica de bajan el precio de las cosas ya la vivimos, los 90 lo vivimos. Pero pierde poder adquisitivo la gente que tiene que comprar esas cosas. Salvo que vos encuentres un mercado, ojalá el señor de Lumilagro lo encuentre en otros países, pero los otros países también le entran a estos productos. Chile no tiene Lumilagro, lo compra directamente. Mirá si le va a comprar a Argentina, si le puede comprar directamente a Chile. Hoy se da en el marco de una recesión insoportable. Así es. En el marco de una recesión, porque no es que están bajas las cosas y entonces hay un aluvión de compras. Y eso, aluvión de cubiertas, Mariano, para seguir con el ejemplo. Es el problema de fondo que el gobierno no quiere reconocer. No es la inflación, es la recesión. Pero claro. Bueno, muy bien, nos vamos a meter, nos quedan algunos minutos para hablar de lo que va a suceder en horas a 50 años del golpe, ¿no? Allá por el año 1976. Enfrentando esta batalla, ¿no? Contra el tiempo, para que no se borre fundamentalmente la verdad. Habló en este contexto, se ha filtrado este video, Isabel de Perón, ¿no? Entre otras cosas ha mencionado, dice, me alegro mucho de que extrañen los viejos tiempos. Vamos a escucharla, a ver qué decía Isabel Perón. Recuerdo con todo cariño. Me alegro mucho de que extrañen los viejos tiempos. 45. Bueno, una fecha muy sensible, ¿no? Como sucede todos los años. El 24 de diciembre de 1976, varias cositas breves. Uno de los argumentos era, y que se suelen escuchar, digo, la señora vicepresidenta, el señor presidente y gran parte del cúmulo del oficialismo, es que hay que hacer, ellos dicen, memoria completa. A lo que uno debe contestar que cuando yo me como al antropófago, en realidad estoy siendo igual o peor que el antropófago. El antropófago es quien come gente,
entonces yo no puedo comerme al antropófago. Cuando el Estado, que es la ley y el orden, recurre a las herramientas del terror, es más grave todavía porque tiene detrás la impunidad. Pero el general Viñone, que era autoridad militar el 1 de diciembre de 1975, cuando inaugura un auditorio en la Escuela Superior de Guerra, dijo: hemos derrotado el accionar subversivo. El 24 de diciembre del 75, desde Tucumán, el general Videla da esos famosos 90 días para que la señora María Estela Martínez, él habló de cambiar el rumbo. 5 de enero, los 3 Reyes Magos van a la residencia de Olivos. Videla, Macera y Agosti le plantean a la señora presidenta que renuncie. Ella dijo: no pienso renunciar, y Macera le contesta: eso es lo único no negociable. Febrero, el Congreso tiene la posibilidad de plantear el juicio político a la presidenta, y el presidente provisional del Senado, el senador por Santa Fe Ítalo Luder, dijo: prefiero pasar a la historia como un cobarde y no como un traidor, y cierra las puertas para esto. Pero hoy, 23 de marzo, ya había empezado la reunión en el comando en jefe del ejército entre el ministro José Antonio Dehesa, ministro de Defensa, ex fiscal federal, y Videla, Macera y Agosti. Dentro de 2 horas y media, no, dentro de 3 horas, José Antonio Dehesa, cansado, les dice: señores, lo que el gobierno quiere saber es si ese golpe que está en todos los medios se va a realizar o no. Macera larga una carcajada y dice: esa es la pregunta del millón, doctor. El ministro de Defensa se dio cuenta de que el poder se le esparcía entre los dedos, y Videla toma la palabra y dice: doctor Dehesa, le propongo que pasemos un cuarto intermedio para mañana a la mañana. Así yo hablo con el círculo de oficiales de mi junta superior. Se dan la mano. Él sentía que ganó un día más. Pero cuando se van a despedir, Videla le dice: en nombre del ejército argentino quiero agradecerle lo que usted hizo como fiscal federal en la represión del terrorismo apátrida. Esa no es la forma de saludarse de 2 personas que se van a ver a la mañana. Cruza Paseo Colón, se reúne en privado con María Estela Martínez y le dice: creo que hemos ganado un día, pero no tenemos a nadie para defender el gobierno. Isabel le pregunta: ¿quién es el más permeable? Videla, le contesta él. Isabel le contesta: entonces al golpe nos lo da Videla. Se levantan para ir a la sala de gabinete. Isabel lo toma del brazo y le dice: ministro, informe muy sobre el aire, no entre en detalles. Ahí es donde salen todos contentos de que no va a haber golpe, y Lorenzo Miguel da esa famosa frase turfística: apuesten por el gobierno, pagamos 1,5. Pero una diputada de Santiago del Estero le dice a Isabel: ¿por qué no se queda a dormir acá, señora? Acá no le pueden tocar ni los granaderos. Y ella contesta: es pura presión psicológica. Lo que ella no sabía era que el conductor del helicóptero presidencial ya tenía la orden de detener una de las turbinas, hacerla descender en la zona militar del Aeroparque Jorge Newbery, y adentro 3 militares oficiales, entre ellos uno que sería muy famoso luego, Lamidoso. Se iban a parar y le iban a decir: señora, a partir de este momento las Fuerzas Armadas se hacen cargo del poder. Comenzaba la peor noche de la historia argentina. Yo, si me permiten, quisieras detenerme en algo que veníamos hablando recién, la dimensión económica de la dictadura militar. En esos 7 años se cerraron 20.000 fábricas. Sí, señor. Aquí llevamos 2 años y hay 23.000 empresas. Son distintas fábricas y empresas, ¿no? Sí. Lo que cerraron ahí son... El país industrial desapareció. 20.000 fábricas se cerraron. La inflación acumulada entre 1976 y 1983 fue del 517.000%. Sí, 517.000%. Hoy Milei reivindica las políticas de la dictadura.
Aumentó la pobreza. Cuando Isabel era presidenta, Argentina tenía el 4,4% de pobreza. 4,4% en 1975. Cuando los militares se fueron, estaba en el 37,4%. Se gastaron 500 millones de dólares para hacer el Mundial de 1978. El único mundial que dio pérdida. Efectivamente, y el presupuesto originario era de 150 millones de dólares. Se estima que los 350 millones de dólares restantes fueron a parar a la corrupción. Te doy un pequeño dato. Sí. El jefe del ente autártico Mundial 78, el almirante Lacoste, fue durante 15 días presidente de la República. Efectivamente. Aumentó exponencialmente la deuda externa argentina, con endeudamiento de los Estados Unidos. El FMI aprobó un crédito internacional, es un chiste, no lo que voy a decir, porque comparado con lo que está haciendo todo ahora, de 110 millones de dólares el mismo día del golpe militar. Estados Unidos fue el primer país que reconoció a la dictadura militar. Kissinger le había dicho a Videla: lo que vayan a hacer, háganlo rápido. Cerramos, Guille, con eso. Bueno, esa dimensión económica no es tan promocionada, porque claro, haber matado a una generación es mucho más grande. Yo quiero cerrar también. A mí lo que me preocupa, lo hablaba fuera de aire con Pablo Hueve, son la cantidad de discursos negacionistas que hay. Memoria, verdad y justicia, ¿no? Y fundamentalmente que vengan por el lado de la institucionalidad, lo cual me parece aún mucho más grave. La vice de Mendoza, que no nos da el tiempo para mostrarlo, entre otros. ¿Cómo se han sentido en el número 1? Muy bien. Bien, ¿no? En el primero. En el primer de este año, sí, porque el número 1 es una ambición para llegar algún día. Absolutamente. Gracias a ustedes por la compañía. Nos vamos a reencontrar. Va a venir ese tema seguro. A la vuelta de la esquina. Tengo por chicharra una señal. Hay gol, penal para River. Gracias por la compañía. Adiós. Chau.